Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará y tenemos el gusto de contar con la presencia del profesor Franz Flores, quien es un verdadero guardián de la selva, veterinario de selva, cineasta y fotógrafo. Ha pasado más de 20 años inmerso en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta, o del Caribe, mejor dicho, enfrentando desafíos que pocos se atreven a imaginar. Fundador de la Fundación Nativa, su misión va más allá de salvar al tapir colombiano, una especie en peligro crítico de extinción. Ha construido un puente único entre la ciencia y las comunidades indígenas cágabas, tejiendo historias de resistencia y esperanza en uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. Su lente ha capturado la belleza salvaje y la fragilidad de la vida en la selva, y su voz se ha convertido en un llamado urgente para proteger un mundo que podría desaparecer. Un explorador de lo salvaje que, desde la fotografía y la acción, nos invita a descubrir un universo que pocos conocen y aún menos comprenden. Estimado profesor Franz, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muy amables a este programa por la invitación, y la gratitud es la mía. Y celebro que al regreso a mi ciudad, Bucaramanga, pueda expresar mis ideas y generar atención o interés en escucharlas. Entonces, agradecer también esa generosa introducción de mi trabajo, y bueno, con toda la motivación de desarrollar este espacio para ver cómo nos va. Totalmente, y bueno, aprovechar porque era ahora o nunca, como uno dice. En este orden de ideas, estimado profesor Franz, quisiera que pudiéramos iniciar este programa con la siguiente frase: la paz entre hombres es temporal. Estimado profesor Franz, ¿de dónde sale esta frase o por qué traerla a colación en el programa del día de hoy? Bueno, eso hace parte también de la historia de mi vida, ¿no? Y la historia de Colombia. Nací en medio de conflicto, me crié en medio de conflicto, crecí y pude también saborear la paz, que fue justamente el proceso que se hizo con el presidente Santos. Y en la sierra, en verdad, fueron 2 años que nunca calculé vivirlos. Es decir, caminar por las selvas sin el afán de encontrarse uno con actores armados, de ver gente con el sigilo del enemigo, de escuchar disparos, de ver muertos. Y entonces el tema de la paz siempre ha sido un referente inalcanzable, pero justamente pude saber qué es, y bueno, hoy volvemos en esa reincidencia. Y eso provoca reflexiones profundas de entender y de cómo uno se convence para poder seguir en esas motivaciones. Y en efecto, sí, hay una recurrencia histórica de todos los procesos de paz.
sentir que después de la catástrofe de la Primera Guerra, que la humanidad nunca pensó que volvería y vino después la segunda, todavía más letal que la primera, y aún no ha parado, y ahora vemos cómo sigue, ¿no? Entonces, en efecto, sí hay una coherencia que se mantiene, y es que entre los hombres la paz siempre tiene fecha de caducidad. Y pasa también en las familias, en los desarrollos íntimos de los trabajos, en todo. Pero siempre en una perspectiva de humanos. Y entonces aquí viene otra reflexión, ¿no? Porque la paz con la naturaleza y la COP es un encuentro por la biodiversidad. Y ese concepto o esa palabra biodiversidad nos margina en el hecho de que nos hace ver el hombre y la biodiversidad. Y ahí entonces creo que hay una reflexión personal en el sentir que invitar a la paz con la naturaleza y visualizar la biodiversidad como aparte del humano, hay algo que a mi modo de entender no cuadra. Y es por eso que hemos acuñado, justamente con mi pareja, llegamos a una conclusión de encontrarle un sinónimo a biodiversidad, y es el de comunidad viviente. Y ese concepto me parece que en una comunidad viviente que busca una paz, en esa comunidad creo que allí entonces hace sentir que podemos visualizar una paz distinta que la de los hombres y mujeres, y más bien una paz entre una comunidad viviente que es la habitante real del planeta. Y ahí entonces se abre un camino y una orientación del pensamiento para abordar el tema de la paz en una forma más integral que la podemos descubrir si nos adentramos en la visión de los pueblos prehispánicos, que entendían así, como una comunidad que comparte un territorio y no estaba dividida en ese cartesianismo de hombre y naturaleza como dos entidades. Y es por eso que ellos, su percepción auténtica y real es que el hombre es lo mismo que naturaleza. Y ahí entonces la filosofía tiene bastante trabajo para desarrollar y proponer pensamientos que hagan que la acción tenga esa trascendencia. Ya con la mera reflexión tendríamos para reflexionar todo un día o el resto quizás de nuestro mismo diario vivir, pero quisiera que a partir de ahí, antes de entrar en la pausa, nos pudieras dejar una pregunta o una cuestión al pensamiento. ¿Qué quisieras proponernos? Bueno, en esa perspectiva planteada me gustaría que pensáramos qué tan animal nos sentimos. Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, El hombre de las serpientes, filosofía de la selva en el conflicto armado. Estimado profesor Franz, para poder seguir abordando este programa, esta secuencia que nos vas planteando poco a poco, quisiera comenzar preguntándote qué te motivó a involucrarte en la conservación del tapir colombiano o Danta. Bueno, hay algo personal y de la historia de la vida. Toda mi infancia estuvo asociada a los perros y cuando llegó el momento de saber qué iba a hacer con mi vida, pues estaba claro que iba a ser veterinario. Y Bucaramanga no tenía el programa, entonces con el apoyo de mi madre, ella me inscribió en el programa de Barranca Bermeja y allí hice la tecnología, pero pues estaba totalmente concentrado en la producción pecuaria, etcétera. Conocí después la Universidad del Tolima, llegué allí, empecé de nuevo la carrera y allí había una asociación estudiantil que se llama, creo que todavía está, se llama APAS, Asociación Protectora de los Animales Silvestres, y para mí fue una revelación. Porque esta universidad, su campus está dividido en la parte estructural y la otra mitad es un jardín botánico. Y este jardín botánico es parte de la cuenca del río Conveima y entonces se convirtió para mí en el sitio más importante y referente y a partir de unas visitas, porque Ibagué, pues el programa de bienestar familiar hacía que los que quisieran adoptar niños colombianos tenían que ir allá y luego que ya entregaban el niño a la pareja, más que todo europea, ellos tenían que estar un tiempo en la ciudad y el hotel de estas personas con sus niños estaba muy cerca de la universidad y les gustaba ir a este jardín botánico. Y ahí me los encontraba y una vez un italiano me preguntó ¿cómo se llamaba? Una paloma. Y yo no supe responder. Y eso fue penoso para mí, el hecho de que estar y no entender que esos animales hacen parte del territorio que uno frecuenta y no saber de ellos. Y ahí empezó mi inquietud y no habían guías o no había literatura. Me fui para la biblioteca en Bogotá y busqué cómo hacer y encontramos unas guías, la guía de aves de Colombia en inglés. Y este fue el primer paso para empezar a dar razón de estos animales en la biblioteca Luis Ángel Aranjo. Y ahí pues fue todo un deleite. De hecho me criticaban porque me la pasaba mirando pájaros y eso era como despectivo, ¿sí? ¿De qué hace perdiendo tiempo mirando pájaros? Y eso generó muchos inconvenientes porque nadie le daba esa inquietud. La veterinaria estaba orientada a producir dinero y mirar pájaros, eso no da plata, eso, ¿cómo vamos a formar gente que para que mire pájaros? Y vea hoy dónde va la ornitología, ¿no? En el renglón económico para Colombia. Y entonces, estando en eso, pues fui presidente de APAS por mucho tiempo y una expedición liderada por la Universidad de los Andes y el Banco de la República y el célebre profesor Cavalier. En ese momento era el director de WWF en los Estados Unidos y entonces estaban buscando cómo empezar los estudios con las dantas. Y en ese momento era el estudiante, creo que era de maestría, el biólogo Diego Liscano, amablemente me permitió estar en esa expedición y pude participar y pude grabar por primera vez la primera captura de una danta de páramo para instalarle un collar con telemetría satelital. Y cuando se logró atrapar y vi ese animal tan excepcional, la reflexión fue, bueno,
esto existe en estos territorios, como la veterinaria no los tiene en cuenta. Yo creo que hay algo para hacer y fue tan contundente, porque para atrapar una danta de páramo pues se requiere un veterinario, y Colombia no tenía en ese instante ningún antecedente de veterinarios que atraparan dantas. Habían invitado a 2 veterinarias del zoológico de Nueva York, a Sharon Dillon y a Marcela Uhart, y ya estaban felices en venir, pero la guerra les dijeron no, ustedes no pueden entrar allá. Finalmente vino un brasilero, Pablo Rogério Mangini, y yo fui su asistente. Se hizo el trabajo, yo planteé un estudio de tesis que era hacer cariotipos de danta de páramo, que es tomarle fotos a los cromosomas. Y entonces él regresó a San Pablo, en Brasil, y allí habían nominado a una ingeniera forestal muy prestante, Patricia Medici, y ella preguntó que en Colombia quién estaba trabajando con danta, y como yo fui en esa expedición con un proyecto de investigación, Pablo habló de mí, y yo sorpresa que me llega un mail. Estaba recién llegada a la internet, me llega un mail invitándome a ser parte del grupo de especialistas de la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y eso para mí fue un empujón al camino que no he dejado desde ese instante. Y entonces, como estudiante tesista, me convertí de un día para otro en miembro del grupo de especialistas de tapires en el mundo, y eso pues era incomprensible. Y me ocupó toda mi motivación, y entonces empecé a justificar esa membresía, ¿no? Y como tal, entonces el tapir se volvió mi sujeto de vida, y como Colombia solo hay 2 departamentos en donde no hay dantas o tapires libres, que es el departamento del Atlántico y San Andrés y Providencia. Entonces hay bastantes tapires para descubrir, y en ese entonces todas las especies estaban huérfanas, es decir, no habían motivaciones colombianas, porque extranjeras sí, muchas, pero por la guerra les impedía venir, y eso pues facilitó que un estudiante con pretensiones emocionales puramente, ¿no? Porque la juventud es la fuerza de hacer lo imposible, y en medio de la guerra, pero como no tenía nada para perder y todo para ganar, entonces me atreví a entrar a la selva, y yo empecé mi primer encuentro con una danta, lo hice en un pueblo muy famoso que se llama Gaitania, pues famoso para la guerra, porque allá fue donde el señor Tirofijo se defendió del primer ataque que hicieron en la época del presidente León Valencia. Y entonces imagina, ¿no? Pero yo estuve custodiado justamente por la comunidad Nasa, por que quiero recordarlo, a don Ovidio Paya, el gobernador indígena de los Nasa, que me lo presentó justamente el que hoy es ministro de Salud, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que me lo hice amigo allá en Ibagué. Y él me lo presentó, y él me invitó a Gaitania, Tolima, y fui hasta allí y presencié un proceso de paz, y llegamos a la paz, ¿sí? Don Ovidio logró hacer la paz con el comandante Jerónimo y con el cura de Gaitania, y lograron un proceso de paz que está filmado, que fue el hecho de que el río Atá dividiera a la hacienda Marquetalia, que era donde funcionaba don Tirofijo, y la comunidad Nasa estaba al otro lado. Entonces el proceso era: por favor, no se instalen en nuestro resguardo, no recluten los niños, y esa situación me permitió llegar. Pero al lado de eso había un colega en la clase, ¿sí? Camilo Enciso, que había nacido de Planadas, el municipio más grande, y él fue el que me recibió. Y después de que me recibió en Planadas, tenía que tomar un taxi para ir hasta Gaitania, que no aparece en el mapa, o no, de pronto sí ahora, pero en ese momento no.
Y yo recuerdo que yo llegué a Gaitania y lo primero que vi fue una valla enorme, esas de Coca-Cola, pero decía era las FARC. Bienvenido a Movimiento Bolivariano, únete, y Simón Bolívar, FARC. Yo dije, ¿esto qué es? Yo no podía creerlo. Y entramos al pueblo y ahí me estaba esperando don Ovidio y había inspección de policía y todo. Ya una convivencia muy particular. Y con don Ovidio entonces logramos hacer, porque ellos como comunidad, cada 5 o 8 años hacen un recorrido comunitario por todos los linderos de su resguardo, para que las generaciones nuevas entiendan hasta dónde van sus terrenos. Y eran grupos de 10, 15 personas. Y en esas faenas que duraban más o menos una semana hasta 2, pues las dantas eran la comida para todo ese montón de gente. Y también se mataban dantas. Y recuerdo que ahí se logró entender una noticia de que habían matado 3 dantas que estaban en un chupadero. O sea, son afloramientos de agua mineral. Y los cazadores vieron las 3 y mataron a las 3 dantas. Pero solo podían cargar lo que 2 hombres pueden cargar. Y eso llegó a oídos de la región. Y recuerdo que la FARC prohibió. Y luego encontraron a otro cazador. Y le mataron los perros cazadores, le hicieron comer la danta hasta donde pudo, cruda. Y eso se volvió la ley de allá. Y entonces en medio de ese proceso de paz, era necesario pues socializar lo que se estaba haciendo. Y entonces ese proceso de paz, creo que Suecia estaba ahí como garante. Y en verdad se vivió la paz. Sin embargo, esa paz llegó fue porque al bombardeo del gobierno a ese territorio, Tiro Fijo empezó a señalar a los indígenas como los que los habían delatado. Se volvieron enemigos y por eso llevó al proceso de paz. Pero en ese momento el gobierno que estaba no lo aceptó porque se requería una concentración de la paz general y no le dio esa fuerza regional. Y entonces mira que la paz ahí fue esencial. Sin embargo, mira lo que pasó. Nosotros hicimos la expedición, vimos huellas y todo, y ya venía la fase de poner cámaras trampa. Estamos hablando hace rato. Y teníamos la cita con el comandante Jerónimo. Y ese día no se pudo porque pues todo era... Eso era terrible. Recuerdo que por ahí pasó Ingrid Betancourt cuando estuvo secuestrada. Yo estaba en Planadas cuando escuché en las noticias que se acaba el proceso de paz del Caguán. Me tocó salir al otro día temprano y... porque le da uno susto ahí, ¿verdad? Y después de eso llegó un bombardeo y mataron a Jerónimo. Y yo no volví nunca más. Porque había un colega un veterinario que había querido ser alcalde y también lo mataron. Entonces se puso muy difícil. Y fue así que mi historia con las dantas de Páramo en el sur del Tolima llegó hasta ahí. Es curioso, estimado profesor Franz, cómo desde la misma búsqueda de la danta del tapir, prácticamente nos has descrito lo que se vive y se siente en un territorio en conflicto. Cómo logras entrar, como tú dices, nada que perder, todo para ganar, todo por ganar. Y de ahí nos lleva inclusive a la reflexión del principio, realmente la naturaleza, la selva, cómo nos lleva a ese pensamiento. Hay un limitante que siempre tenemos en los programas y es el tiempo, pero esto es como el primer pincelazo que queremos darle a nuestros oyentes, que a partir de la misma selva se puede hacer una reflexión y se puede inclusive ver y escuchar lo que pasa en nuestros territorios. Hoy hemos explorado la compleja relación entre la selva y el conflicto armado en Colombia a través de la mirada del profesor Franz, quien nos compartió su experiencia sobre cómo esa búsqueda por la danta se convierte en un escenario vital en medio de la guerra y cómo su labor de conservacionista, fotógrafo y cineasta ha contribuido a visibilizar esta realidad. Igual, este es el primero de varios programas que vamos a seguir realizando, estimado profesor Franz. Y bueno, mil gracias por compartirnos esta primera parte.
Bueno, me transporté a mis principios y en verdad es muy placentero poderlo hablar de forma libre, ¿no? En estos momentos y contar un poco de la historia de lo que somos. Agradecemos profundamente a nuestro invitado por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su presencia en este nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía, UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.